En una era distante, caracterizada por la decadencia moral y la pérdida de valores, la humanidad había extraviado su camino, sumergiéndose en un abismo de corrupción y maldad. En medio de este desolador panorama, emergió un hombre cuya virtud resplandecía como un faro en medio de la oscuridad, Noé. Su vida estaba marcada por una rectitud excepcional y una conexión única con Dios, atributos que lo distinguían en un mundo donde la maldad y la depravación se propagaban como una plaga descontrolada. Noé, en su esencia, encarnaba la justicia y la integridad en un entorno corrompido. Su conducta ejemplar y su relación cercana con lo sagrado lo convertían en un ser singular, apartado de la decadencia moral que envolvía a sus contemporáneos. En un momento en el que la oscuridad amenazaba con devorar toda luz, Noé se alzaba como una figura luminosa, portadora de esperanza y rectitud. Su existencia se volvía aún más notable en contraste con la decadencia circundante, destacando como un testamento viviente de que, incluso en los momentos más oscuros de la humanidad, la luz de la rectitud y la conexión espiritual podía persistir. Así, la figura de Noé se erigía como un faro moral, recordándonos que, en medio de la adversidad, siempre puede surgir una llama de bondad y fe. En una serena noche, cuando el velo de los sueños envolvía a la humanidad en su manto oscuro, Noé se sumió en un sueño extraordinario, como si las puertas del cielo mismo se abrieran para comunicarse con él. En este estado onírico, el mismísimo Creador se reveló a Noé de una manera majestuosa y celestial. Una voz resonante, que parecía trascender los límites del tiempo y el espacio, acarició sus sentidos con susurros divinos. En el fascinante trance de su sueño, Noé escuchó las palabras que resonaban como melodías cósmicas, la revelación de un plan divino. La voz de Dios le anunció que el mundo, contaminado por la iniquidad y la depravación, estaba destinado a ser purgado por un diluvio que barrería la corrupción y renovaría la faz de la tierra. Noé, por su justicia y rectitud, fue seleccionado como el elegido para ejecutar la obra maestra divina. En el sueño, imágenes visionarias le mostraron a Noé la construcción de un arca monumental. Cada detalle de la nave, diseñada para enfrentar las tormentas cósmicas, fue revelado con una claridad asombrosa. La misión de Noé no solo consistía en salvar a su propia familia, sino también en servir como custodio de la creación, al albergar representantes de todas las criaturas vivientes en la tierra. Despertando de este sueño trascendental, Noé se encontró imbuido de una responsabilidad sagrada que cambiaría el curso de la historia. Dios se había inscrito en su corazón y mente, y a partir de ese momento, su vida se transformaría en un testimonio de fe inquebrantable y obediencia a la voluntad divina. Con la llegada de un nuevo día, el sol iluminó el rostro de Noé, quien despertó con la claridad de propósito en su corazón. Su determinación ardía como una llama divina mientras se preparaba para la monumental tarea que le aguardaba. Noé, consciente de la misión que le había sido encomendada en su sueño, se dispuso valerosamente a llevar a cabo la voluntad del Señor. Junto a él, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, se unieron con devoción y respeto filial a esta tarea sin precedentes. El alba marcó el inicio de la construcción de una arca gigantesca, una embarcación que no solo desafiaría las leyes de la física, sino que también desafiaría la lógica humana. Noé, guiado por las instrucciones de Dios que resonaban en su ser, se embarcó en la edificación de esta obra maestra celestial. La majestuosidad del arca comenzó a tomar forma bajo el esfuerzo conjunto de Noé y sus hijos. Cada tabla colocada, cada clavo martillado, era un acto de fe y obediencia a una misión sagrada. El sonido rítmico de las herramientas de construcción resonaba en el aire, mientras la estructura se elevaba imponente, desafiando las expectativas humanas y provocando miradas escépticas de aquellos que observaban desde la distancia. Los habitantes de la región, perplejos ante la visión de un arca de proporciones colosales en medio de tierras secas, murmuraban con escepticismo. No podían comprender la magnitud de la estructura por Noé, ya que ésta iba más allá de las limitaciones terrenales y se adentraba en el reino de lo divino. Sin embargo, Noé perseveró, confiando en la guía celestial que le dirigía, construyendo un arca que sería más que un simple refugio.
Sería el medio a través del cual la vida sería preservada y renovada en un nuevo capítulo de la historia del mundo. A lo largo de un extenso periodo, Noé y su familia se entregaron por completo a la construcción del arca. Cada día, desde el amanecer hasta el ocaso, se veían inmersos en una laboriosa obra que requería paciencia, habilidad y una fe inquebrantable en la palabra divina. La madera resonaba con el sonido constante de las herramientas, mientras Noé, junto a sus hijos, daba forma a la visión de Dios que se había revelado en sus sueños. En este viaje arduo y prolongado, Noé y su familia se enfrentaron a la burla y el desprecio de aquellos que no lograban comprender la razón detrás de esta tarea monumental. Las risas sarcásticas y los gestos de incredulidad se dirigían hacia ellos, como tormentas verbales que intentaban socavar la dedicación que Noé tenía hacia su misión. Sin embargo, como una roca inamovible, Noé permaneció firme en su propósito. La fe de Noé en la palabra de Dios actuaba como un faro en medio de las críticas y el escarnio. Su convicción era tan sólida como los cimientos del arca que estaba construyendo. Cada junta ensamblada, cada clavo martillado, representaba una afirmación de su compromiso con la voluntad de Dios. La obstinación de Noé ante las adversidades se convertía en un testimonio vivo de su devoción a un propósito superior, incluso cuando el mundo que lo rodeaba lo miraba con escepticismo y desdén. A lo largo de los años, la obra progresó, y el arca, que se alzaba como un monumento de fe en medio de un desierto de incredulidad, comenzó a tomar su forma final. Mientras los demás cuestionaban su cordura, Noé seguía adelante, guiado por la creencia inquebrantable de que, al final, su dedicación sería recompensada y que la promesa de Dios se cumpliría. Llegó el día tan esperado, un día marcado por la culminación de años de arduo trabajo y firme dedicación. El arca, imponente y majestuosa, se alzaba como un monumento a la fe y la obediencia de Noé. Cada tabla, cada detalle tallado, representaba la materialización de la visión celestial que había guiado cada martillazo y cada esfuerzo de aquellos que participaron en su construcción. La llegada de este día no solo significaba el término de una gigantesca empresa de construcción, sino también el inicio de un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. Con el arca finalmente lista, la expectación se elevó a nuevas alturas. En un acto coreografiado por la mano divina, animales de todas las especies y tamaños, pares destinados a preservar la diversidad de la vida, comenzaron a desfilar hacia la entrada del arca. Era una procesión única, guiada por una fuerza invisible que conectaba a cada criatura con un propósito más grande. Noé, con su familia a su lado, observaba con reverencia mientras las criaturas respondían al llamado divino. Cada paso de los animales resonaba con un eco sagrado, como si estuvieran siguiendo una partitura celestial que solo ellos podían oír. La entrada del arca se llenó con la amalgama de sonidos, rugidos, graznidos, aleteos y pisadas, creando una sinfonía que anunciaba la alianza entre la creación y su creador. Con la misma solemnidad con la que se había construido, Noé y su familia ingresaron al arca, cerrando la puerta detrás de ellos. El estruendo de la puerta cerrándose resonó como un eco simbólico del fin de una era y el comienzo de una nueva. El arca, ahora sellada, se convirtió en un santuario flotante, resguardando la esperanza y la promesa de un futuro renovado en un mundo que estaba a punto de ser transformado por las aguas del diluvio anunciado en los sueños de Noé. La transición fue abrupta y sobrecogedora, un cambio en la atmósfera que presagiaba una intervención divina. De repente, el cielo, que antes se extendía con su azul sereno, se oscureció como si las mismas nubes llorasen con lágrimas divinas. Las aguas, anunciando el comienzo de un cambio irreversible, empezaron a caer desde las alturas celestiales. Cada gota, impregnada de un significado más profundo, parecía llevar consigo la voluntad del Señor. El diluvio, un cataclismo cósmico que solo había sido revelado en sueños, envolvió la tierra con una ferocidad majestuosa. Las olas gigantes, como titanes desatados, se alzaron sobre las montañas, devorando todo a su paso. La creación estaba siendo purificada, renovada por el agua que fluía como un río divino que borra los pecados del pasado.
La tierra, antes teñida por la corrupción, se sumergía en la inmensidad del diluvio, una purificación celestial que barría consigo la maldad. Dentro del arca, Noé y su familia experimentaban un contraste asombroso. En medio de la furia desatada de las aguas, se encontraban resguardados en un refugio divinamente designado. La paz que los envolvía era tangible, como una armadura protectora tejida por la obediencia a Dios. Mientras afuera la tormenta rugía con todo su poder, dentro del arca reinaba una calma que solo podía provenir de la aceptación de la voluntad divina. Noé y su familia, rodeados por las paredes sólidas del arca, eran testigos de la magnitud del diluvio, sabiendo que estaban a salvo en el ojo de la tormenta. La confianza en la guía divina les proporcionaba la serenidad necesaria para resistir el embate de las olas que se alzaban fuera de su refugio flotante. En ese momento crucial, la obediencia a Dios se revelaba como el ancla que mantenía la paz en medio de la catástrofe, confirmando la verdad de la promesa divina. Tras 40 días y 40 noches de una travesía que desafió las leyes naturales, las aguas comenzaron a ceder ante la voluntad de Dios. El retiro gradual de las aguas marcaba el fin de un diluvio que había purificado la tierra y, al mismo tiempo, había probado la fe de Noé y su familia. Las gotas que alguna vez cayeron como lágrimas divinas ahora retrocedían, revelando un paisaje transformado. Finalmente, el arca, que había sido el refugio seguro en medio de la tormenta, reposó en la cima de una montaña. La elección de la cima no era casual, era como si la nave de la salvación hubiera alcanzado las alturas simbolizando la superación de la adversidad y el surgimiento de un nuevo comienzo. El silencio que descendió sobre el arca, una vez en movimiento constante, indicaba que la travesía había llegado a su fin y la tierra aguardaba para ser testigo de su renacimiento. Noé, consciente de la señal divina, se acercó a la puerta del arca. Con una solemnidad que solo podía ser inspirada por el respeto hacia lo sagrado, abrió la puerta y dio paso a la luz del día. Un espectáculo asombroso se reveló ante sus ojos y los de su familia. La tierra, renovada por las aguas purificadoras, estaba lista para recibir a sus nuevos habitantes. En un acto de liberación simbólica, Noé permitió que las criaturas que habían sido resguardadas en el arca salieran al mundo restaurado. El arca se convirtió en un arca de la esperanza, un vehículo de renacimiento para la creación. El llamado de los animales, el batir de alas y el crujir de las patas sobre la tierra mojada formaron una sinfonía de vida que llenó el aire. Mientras el sol volvía a iluminar la tierra, un arco iris brillante se desplegó en el cielo, una promesa de Dios que nunca más el mundo sería destruido por medio de un diluvio. Era un símbolo de la alianza entre Dios y la humanidad, un recordatorio eterno de la capacidad divina para traer esperanza y renovación incluso después de las tormentas más oscuras. En ese momento, la tierra, con su frescura recién descubierta, parecía resonar con la promesa divina de un futuro lleno de posibilidades. La epopeya de Noé, tejida con los hilos de la fe, paciencia y obediencia, se erige como un legado atemporal que trasciende las páginas del tiempo. Su historia no solo se limita a las páginas de la antigua escritura, sino que se convierte en un faro eterno que ilumina los corazones de aquellos que buscan la verdad y la esperanza en medio de las oscuridades más densas. Noé, el hombre justo, se convierte en un arquetipo de fortaleza espiritual y resistencia. Su determinación para construir el arca, su valentía para enfrentar la burla y el desprecio, y su fe inquebrantable en la palabra de Dios son lecciones imperecederas. A través de su historia, nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros y aparentemente desesperados, la luz de la verdad puede prevalecer sobre las tinieblas. La imagen de Noé y su familia emergiendo del arca, testigos del renacimiento de la creación después del diluvio, simboliza la renovación, la segunda oportunidad y la promesa divina de un futuro lleno de esperanza. El arco iris en el cielo, con sus colores resplandecientes, se convierte en la firma divina de una alianza indeleble entre la humanidad y Dios. Así, la historia de Noé se convierte en un llamado perdurable para perseverar en la fe, incluso cuando las tormentas de la vida amenazan con abrumarnos.
Su legado trasciende las barreras religiosas y culturales, resonando en el corazón humano como un recordatorio de que, con fe y obediencia, incluso en los momentos más oscuros, podemos encontrar el camino hacia la luz y la redención. La historia de Noé continúa siendo un faro de esperanza, recordándonos que, al igual que el arco iris después de la tormenta, la verdad y la bondad pueden surgir victoriosas incluso en los tiempos más desafiantes.